La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Las inundaciones de Córdoba que todos los colombianos vimos no son solo producto del clima, también tienen responsables. Hace más de 40 años, las ciénagas y playones fueron acaparados por latifundistas y terratenientes que desviaron el agua para beneficiar sus intereses. Y con esto no solo desplazaron a comunidades campesinas y pescadoras, también alteraron profundamente los ecosistemas de esta región. Hace menos de un mes, esa historia dejó a más de 50.000 familias damnificadas. Frente a esta emergencia, el presidente Gustavo Petro ordenó iniciar la recuperación de ciénagas, bienes de la nación, y facultó a la Agencia Nacional de Tierras para que demoliera jarillones que bloquean el flujo natural del agua y devolviera a la gente lo que le pertenece. Y así, en la última semana, hemos intervenido el humedal Berlín en Montería, también en Lorica y Cereté, territorios que alimentan la Ciénaga Grande del Bajo Sinú para devolverle a Córdoba su esencia, ser una tierra de agua. Al mismo tiempo, entregamos más de 3.000 hectáreas a las comunidades afectadas para que vuelvan a sembrar, a producir y a reconstruir su vida. Porque cuando la tierra vuelve a encontrarse con el agua, también se reencuentra con su gente y con su historia. Y en esa unión, Córdoba no solo resiste, Córdoba renace. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Soy el presidente de la Asociación de Campesinos Artesanales de la ciudad de Cereté. Con mucho gusto y con mucho honor a servirle a mi pueblo. Somos campesinos que tenemos una lucha de hace unos 40 años defendiendo el humedal que le corresponde a los campesinos. En esa lucha perdimos 2 compañeros. En esa lucha fueron muchos los que pusieron preso. Pero aquí estamos resistiendo. Y por eso nos encontramos hoy muy felices porque llegó el gobierno que estábamos esperando. Llegó la hora de que los campesinos que estamos en la ciénaga de Corralito podamos tener tierra. Así es que la gloria nos está apareciendo. Muy congratulados con la presencia del señor Felipe Harma en los territorios. Somos agradecidos porque él llegó también para servirle a su pueblo con la entrega de las tierras que le pertenecieron a un narcotraficante y que se las cedió a la agencia. Agradecemos de mano muy fraternalmente la gestión de Felipe y al presidente de la República. Muchísimas gracias por su gestión. Que Dios lo acompañe donde quiera que está, donde quiera que vaya, y que sean los ángeles que lo protejan. ¡Viva Gustavo Petro! Gracias por su intervención al señor Rafael Espitia de Cereté, beneficiario de tierra recuperada en Corralito. El presidente Petro cumple con la intervención de estos 3 jarillones en Montería, en Lorica y el de Cereté, en el marco del decreto de emergencia. Ahora invitamos al señor Enildo Cantero, beneficiario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, en el municipio de Lorica.
¿Dónde están los campesinos de Córdoba? Compañera, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, ministra Marta Carvajalino, mi compa, doctor Harman, alcalde de Cereté y demás, mi amiga Amelia y demás, no los conozco, pero les doy mi saludo y cariño. Desde la cultura anfibia, desde ese territorio de humedales que conforman la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, vengo como vocero para transmitirle a esta mesa las luchas que hemos tenido como pescadores artesanales, como comunidades de la pesca, pero también como luchadores por el territorio. Hoy tenemos una sentencia que duró muerta, una sentencia de los pescadores artesanales, la T-194 del 99, hoy fue revivida por este tipo que está ahí sentado. Hoy tenemos la resolución 010 del año 82 que deslinda la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, que duró muerta durante décadas. Y hoy, gracias a este gobierno y a ese compa que está allá, que se llama Harman, pudimos reconstruir el polígono grande de la Ciénaga del Bajo Sinú. Hoy, las comunidades pesqueras, esas comunidades que hemos llevado, esa cultura anfibia que dejaron nuestros ancestros, luchando y poniendo resistencia a los invasores de tierra, a los desecadores de humedales y a aquellos apropiadores indebidos de humedales. Le damos gracias a la Agencia Nacional de Tierra por todo el esfuerzo, por todo lo que ha hecho por nosotros los pescadores, los campesinos. Le damos gracias al doctor Gustavo Petro, mi presidente, nuestro presidente. A la doctora Marta Carvajalino, una mujer comprometida, una mujer que llegó a ese ministerio a trabajar, y mi respeto para ella y mis palabras de agradecimiento. A la doctora Amelia, que llegó últimamente a la SAE, pero que está haciendo un trabajo muy fundamental. Le damos un fuerte aplauso para ella. No me voy sin antes mencionar, doctor Gustavo Petro, la obra maligna que los gobiernos llamaron Proyecto Multipropósito de Urrá, que el único propósito que hizo esa vergaja obra fue jodernos a nosotros los cordobeses. Urrá hoy tiene que responder por los daños ocasionados. ¿Cómo es posible que haya una licencia ambiental que a las comunidades de la presa hacia abajo, más de 400 kilómetros de río, no somos y tenemos beneficiarios, ni tenemos nada que ver con la bendita licencia ambiental? Hoy hacemos un llamado. O Urrá responde por las pérdidas ocasionadas en el Bajo Sinú, responde por la pérdida del recurso pesquero, o nosotros no respondemos y le vamos a hacer lo que se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Enildo. Invitamos al líder indígena del pueblo Zenú y consejero de la Organización Indígena del Caribe, OIC, señor Iván Negrete Llanes. ¡Que viva el pueblo Zenú! ¡Que vivan los hermanos Olvera! Gracias a Dios, a la Madre Tierra y a nuestros espíritus mayores, mención y humanezca por este momento histórico para nuestras comunidades indígenas. Un saludo muy especial desde nuestra Organización Indígena del Caribe, desde la Asociación de Mujeres Indígenas Zenúes de Colombia, a nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, a nuestra ministra, doctora Carvajalino, a nuestra directora de la SAE, doctora Amelia, a nuestro director de la Agencia Nacional de Tierra, Harman Felipe, y a todos los demás que nos acompañan, a nuestro alcalde también del municipio de Cereté. Presidente, queremos arrancar agradeciéndole a la Madre Tierra
su existencia. ¿Y por qué le agradecemos su existencia a la Madre Tierra? Por esa valentía, por ser ese primer presidente en la historia de nuestras comunidades en reivindicar nuestros derechos individuales y colectivos. Hoy damos fe, una vez más, que la reforma agraria es una realidad en nuestros territorios, que es importante y determinante la participación de nuestros pueblos indígenas, negros, afrocolombianos y hermanos campesinos en esa reforma agraria. Gracias, presidente, por confiar en esas personas que hoy conforman su equipo. Gracias por confiar en ese director de la Agencia Nacional de Tierra, doctor Harman Felipe. Por confiar en la ministra Carvajalino, en la directora Amelia Pérez, en el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, en la directora general del ICBF, la doctora Astrid Cáceres, porque han sido funcionarios que se han puesto la camiseta en nuestros territorios y con nuestras comunidades indígenas. Presidente, gracias por hacer que la dignidad sea una costumbre en nuestras comunidades indígenas. En nombre de nuestra organización, queremos hacer una petición muy especial, dirigida al ministro del Interior, Benedetti. Y es que en la Organización Indígena del Caribe tenemos autoridades, comunidades indígenas de varios departamentos de Córdoba, que no han podido acceder a la reforma agraria porque hoy no cuentan con esa resolución del Ministerio del Interior. Y nosotros nos corresponde elevar esa voz. Por eso rogamos que se conforme la mesa de diálogo y concertación con poder de decisión para pelear por estas autoridades que también merecen ese derecho. Le quiero hacer otra petición muy puntual. Queremos que con el caño Bugre haga lo mismo que hizo con el caño Agua Prieta para recuperarlo. Gracias por esa máquina que mandó, presidente. Pero necesitamos que esas sean 6 o 7 máquinas más para que sea un trabajo muy certero. Pero yo quiero agradecerle al presidente porque no puedo permitir aquí hoy que se niegue que la voluntad institucional del presidente es la que tiene una máquina anfibia en el municipio de Cereté para ayudar a Caño Bugre a sobrevivir. Presidente, nosotros celebramos siempre los Juegos Indígenas. Hemos hecho 3 encuentros de Juegos Indígenas donde nos acompaña México, Panamá, Honduras. Estuvimos en Doha, Qatar, invitados también por la ministra de Colombia en Qatar. Necesitamos que el Ministerio de Deporte apoye también estos encuentros que son de nuestros niños, niñas, adolescentes y nuestros mayores. A la doctora Amelia le queremos hacer una petición muy especial. Doctora, vimos cómo los gobiernos anteriores tenían ese poco de carros y buses ahí concentrados que se convirtieron muchos en chatarra y nuestros territorios, nuestras comunidades, hoy necesitan un bus para garantizar que los niños puedan ir a la escuela, para garantizar que nuestra gente paciente puedan acceder al derecho a la salud. Entonces, con la petición de nuestro territorio, le extendemos esa solicitud. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. ¡Que viva el presidente Gustavo Petro! Sí. Quiero dedicarle esta armonía a nuestro presidente, a nuestro director, Harman Felipe. Presidente, este símbolo representa nuestra cultura anfibia. Está hecho por una artesana que es una mujer que también es autoridad indígena, Lady Núñez del territorio de Lorica. Está hecho con el barro de la ciénaga. Y hoy le entregamos este caimán que representa la cultura anfibia. Gracias por contarle a Cereté, a Colombia y al mundo que Cereté
no es de origen sirio-libanés. CRT es de origen campesino y ancestralmente indígena. Gracias, presidente. Gracias por la intervención al líder indígena. E invitamos de inmediato para que tome la palabra el cacique mayor del pueblo zenú Costa Caribe, Manuel Pérez. Buenas tardes para todos ustedes, querida comunidad indígena ancestral del pueblo zenú de la costa Caribe. Soy nativo de San Andrés de Sotamentos, tierra ancestral, criado en el Cerro Los Vidales, en el municipio de Tuchín, Córdoba, que ahora somos municipio. Muchas gracias y buenas tardes, señor ministro, señor presidente de la República. Primera vez que el indio sale otra vez. Dice que el indio vuelve a nacer. Hoy estamos presentes nuestros abuelos aquí, como abuelos ancestrales, como pueblos indígenas, netamente puros indígenas. Pero en el tiempo del avance de nuestros proyectos, de nuestro pueblo, hoy somos un pueblo étnico. Una etnia indígena zenú étnicas, porque somos nativos propios. Primera vez que hoy sale un nieto de los abuelos ancestrales del pueblo zenú, aquí en el medio zenú y en toda la costa Caribe, en Colombia y a nivel de la costa Caribe y a nivel Latinoamérica. Por eso desconocen el pueblo zenú. La han desconocido, porque nosotros dicen que perdimos la lengua. No, hablamos la lengua, pero no criminamos a nadie, porque somos un pueblo étnico. A todos los hermanos campesinos que están aquí, cabildos indígenas de diferentes regiones, gracias, porque hoy voy a representar aquí en todo, a nivel Colombia y a nivel del mundo, porque nosotros tenemos derechos de participar en los congresos internacionales de otros países para defender los derechos que tenemos nosotros. Por eso, señor presidente, primera vez, ahora lo voy a saludar con todo el amor de mi corazón y a todos los ministros. Agradecido por ustedes darme participación hoy aquí. Vamos a recuperar nuestro resguardo de medio zenú, que tiene un territorio ancestral. Hace más de 2000 años que este resguardo existe. Hoy en día lo vamos a recuperar con todas las comunidades de los pueblos indígenas zenúes. Yo le agradezco por todo darme esta participación, porque somos primera vez que yo salgo a rodeo, como dijo el gallo fino. Voy al primer gallo, salió el primer gallo. Que viva el pueblo zenú, que viva el pueblo original, sin diferencia de colores. Queremos ser un pueblo étnico en la costa Caribe. Muchas gracias. Le deseo a todos sus ministros. Muchas gracias, ministra. Gracias. Gracias al señor Manuel Pérez, cacique mayor del pueblo zenú Costa Caribe. Invitamos seguidamente a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Marta Viviana Carvajalino Villegas. Buenas tardes nuevamente. Asistimos hoy y es para mí un honor ser la ministra hoy y acompañar al presidente Gustavo Petro a sancionar la primera ley que en Colombia reconoce y establece la jurisdicción agraria. Un momento histórico que resulta de la lucha y de la resistencia de más de 100 años del campesinado clamando por justicia. Presentamos, señor presidente, en septiembre del 2023, 3 proyectos al Congreso
un acto legislativo para reconocer la jurisdicción agraria en la Constitución, que cobró vida en el acto legislativo 03 del 2023, logro de este gobierno y del campesinado. Presentamos la ley por medio de la cual establecemos la estructura de la justicia agraria. Es la que usted 2 años después, presidente, va a firmar, a sancionar acá. Pero radicamos también, y debemos decirlo hoy acá, para llamar al campesinado, a los pueblos indígenas y a las comunidades negras a alzar su voz. El proyecto de ley que establece el procedimiento, los principios y las competencias. Ese proyecto se archivó en el 2024, año en el que nuevamente insistimos, y le restan al Congreso de la República 50 días para aprobar ese proyecto de ley. Hoy queremos hacer desde acá un llamado vehemente al Congreso para que no se termine esta legislatura sin ese proyecto de ley. Pero acá, en Córdoba, donde la tierra se concentró y se acaparó, en donde las ciénagas se desecaron, en donde a los campesinos se desplazaron, tenemos el orgullo de presentar la ley que este gobierno sacó con el Congreso de la República para decir que aquí sí hay jueces y magistrados agrarios que le devuelvan la dignidad al campesinado. No sea la violencia la que dirima los conflictos, fue la apuesta esencial del acuerdo de paz, como fue la apuesta del campesinado en el 36, en el 61, en el 94, y delante de ustedes podemos decir que sigue siendo la apuesta más importante del pueblo agrario de Colombia, buscar la paz. Pues hoy, presidente, decimos con orgullo, hemos cumplido y sancionamos en su mano, presidente, y con esta ministra y este pueblo cordobés, la historia de la lucha agraria, porque hoy hay justicia agraria en manos del primer gobierno progresista y del campesinado que resiste y persiste. Si el Congreso no termina de discutir el proyecto que nos falta, pues tendremos que salir a exigir, como ya se lo hemos pedido a la Corte Constitucional, que hayan jueces y magistrados, que nunca nadie más corra una cerca o asesine a un campesino sin que sobre esa persona no haya un juicio y no pese la historia de la desidia, que el campesinado cordobés eleve la bandera de la paz, de la justicia y de decirle a este país que seguiremos, como lo hemos hecho durante 100 años, bregando para que la reforma agraria y la justicia le devuelvan al campesinado la fe y la dignidad. Aquí, compañeros y compañeras, estamos haciendo y entregamos a ustedes justicia agraria, que es la revolución por la vida. Gracias a la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, la doctora Marta Carvajalino. La Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, que modifica la Ley 270 de 1996 de Administración de Justicia, representa un avance fundamental en la organización de la justicia agraria en Colombia. Su objetivo es garantizar que los asuntos relacionados con la tierra, los derechos de las comunidades campesinas y los territorios rurales sean atendidos de manera especializada, cercana y efectiva por jueces que resuelvan de manera exclusiva los conflictos agrarios. Esta ley responde a la necesidad histórica de fortalecer la justicia en el campo, reconociendo la diversidad cultural, étnica y social de quienes habitan en estas zonas. A continuación, invitamos al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a realizar la sanción presidencial de la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria.
De inmediato invitamos a los beneficiarios a que suban acá a la tarima principal y a los miembros de la mesa principal que se hagan presentes acá al frente para realizar las tomas fotográficas de este importante acontecimiento para la justicia agraria en nuestro país. Muchas gracias. A los beneficiarios, por favor, pueden descender de la tarima y a los miembros de la mesa principal ocupar su sitio. Gracias a los beneficiarios. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el presidente de la República de Colombia, señor Gustavo Petro Urrego. No es poco lo que aquí estamos celebrando. Es una manera de hacer la reforma agraria que junta el deseo de justicia social del campesinado sin tierra o con poca tierra del departamento de Córdoba, su eje social fundamental, la gente que quisiera cultivar alimentos y que no se le permite por una tenencia absurda, irracional e injusta que hace que muchísimas hectáreas de tierra fértil de la mejor de Colombia solo sirvan de pastizales para que de vez en vez alguna vaca por allí pase, pudiendo generar muchísimo más empleo, pudiendo generar muchísima más riqueza, pudiendo hacer de Córdoba uno de los departamentos más ricos del país, y hoy ostenta aún, se ha progresado niveles e indicadores de pobreza social, de carencias, de necesidades que aún falta por llenarse para que el pueblo de Córdoba y de Colombia sean realmente un pueblo libre. Hemos dicho que la libertad como concepto, como manera de sentir espíritus libres, necesita superar las necesidades fundamentales, materiales y espirituales de una sociedad. Sociedades con carencias en términos de comida, en términos de salud, en términos de educación y otros menesteres absolutamente fundamentales, no pueden ser libres. Lo que aquí ha traído este gobierno a muchísimos puntos del departamento de Córdoba, de Urabá, antioqueño, de Sucre y de otras regiones del Caribe, es precisamente libertad. Hemos traído libertad superando las necesidades vitales de mucha gente.
y aún hay que seguirlo haciendo. Aún falta agua potable, aún falta más comida, aún falta mucha más educación, aún falta mucha más salud. Y el empeño en estos meses, señores ministros y ministras, es que hasta el último día, hasta la última hora y segundo, el gobierno se dedique completamente a superar necesidades del pueblo. Esa es la orden del presidente. Aquí, hasta el 6 de agosto, a las 12 de la noche, todo el gobierno debe estar trabajando intensamente en sacar lo más posible adelante proyectos, soluciones, acercamientos a eso que yo llamo la libertad humana. Cereté es para mí un pueblo entrañable. Aquí nació mi padre. Mi abuelo nació en San Pelayo, por allá en 1898. Muchas veces he recorrido estas tierras y muy joven tuve la oportunidad de hablar con dirigentes campesinos que allá en Los Martínez y en otras regiones de este municipio nos hablaban de la reforma agraria. Tantos años que han pasado hablando de la reforma agraria. Por aquí fue que conocí la existencia de Juana Julia Guzmán, del Boche, de tantos dirigentes, y aquí también conocí lo que fue la masacre, lo que fue el asesinato sistemático, el intento de acallar la reivindicación de un pueblo. Y me juré a mí mismo que algún día yo también sería partícipe de las soluciones, que de alguna manera llegaría el momento en que esa fuerza enorme, masiva del campesinado del departamento nos acompañaría para lograr una enorme transformación. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa transformación ha empezado en el departamento. Aún faltan cosas. Aún se vende el voto. Por una mano escribimos libertad, por la otra mano la acabamos, porque vender el voto es el camino más fácil, más rápido para ser esclavos. Vender el voto es vender el poder a alguien desconocido que con toda seguridad es un bandido y es un criminal. Se le vende el poder al criminal, y un criminal con poder no deja de ser un genocida. Por eso tanta muerte ha llegado en las últimas décadas a un departamento que, siendo alegre por cultura y vocación, terminó encerrado en muchas veredas, en muchos pequeños municipios, en sus propias casas, con familias llenas de miedo por quién podría llegar a altas horas de la noche para desocupar el pueblo, para desalojarlo y para dejar vecinos y vecinas tendidos en las aceras, como en tantos lugares de Córdoba y de Sucre sucedió. Sí, hubo una época en que las élites políticas y económicas de este departamento decidieron entregar sus hijas a los más criminales y decidieron entregar al pueblo a la masacre y al asesinato. Esos días han terminado. Ojalá de manera definitiva. No podemos volverlos a acompañar para que regresen en días y noches del departamento de Córdoba. Hoy las bandas de nuevo tocan.
Hoy de nuevo se baila, hoy de nuevo hay sonrisas anchas en el rostro de la gente humilde del departamento, toda gente trabajadora. Desde que entregamos el primer lote, Felipe, el primer lote para el campesinado, desde que abrimos las primeras cercas para que pudiera pasar libre el campesinado a reconocer de nuevo la posesión sobre la tierra, desde que se sembraron los primeros cultivos de alimentos, desde que fuimos andando municipio por municipio, Tierra Alta, Libertador, Ayapel, y llegamos hasta mi tierra, Ciénaga de Oro y Cereté, y terminamos ahora en el Bajo Sinú, haciendo una obra que tiene que ver tanto con la justicia social como con la justicia climática. Dos justicias al mismo tiempo. Y es que para hacer una hay que hacer la otra. Aquí estamos escribiendo unas páginas en donde le enseñamos al mundo que si queremos justicia climática, hay que construir justicia social. Estamos enseñándole al mundo que la crisis climática afecta de primer grado, en primer lugar, a la gente pobre. Que esto ocurrirá en todo el mundo. Que la crisis climática, si no la detenemos en esta generación, traerá más hambre para el mundo. Ya no por centenares de millones de personas, sino por miles de millones de personas. La crisis climática no la detenemos solamente en Colombia. Hay que dejar de consumir petróleo, carbón y gas en todo el mundo para que logremos detener el colapso. Y seguramente si lo logramos, cada vez se necesitará más comida, alimentos en las cenas, en las neveras, en las casas de los hogares de todo el mundo. Por tanto, la oportunidad de Córdoba, del valle fértil de su río Sinú y del San Jorge, de las tierras que pueden dar muchísima comida, no solo a Colombia, sino a la humanidad misma, abren las posibilidades de riqueza, que no es mala vida, sino buena vida por el trabajo, y que no es para unos pocos apenas, sino que es para la totalidad de la sociedad. Las posibilidades de Córdoba son enormes en el futuro de Colombia y en el futuro de la humanidad. Si somos capaces de ser libres, si somos capaces a través de la unidad y la organización de la gente, de ponernos de pie, de mirar altivos de frente, de sabernos un pueblo capaz de transformar las cosas. Hoy sabemos que la triste posesión desigual de la tierra en el departamento, que viene de generaciones de ciclos atrás, se puede cambiar. Este gobierno ha demostrado que puede hacer la reforma agraria, que no es una consigna que gritaba tanta gente que después fue asesinada, sino que la volvemos una realidad. Y estamos entregando tierra y al mismo tiempo le estamos devolviendo tierra al agua. Dos justicias. Justicia con la gente trabajadora campesina, con el pescador,
y justicia con el agua. Ya nos dimos cuenta que una de las crisis provocadas en el clima que nos trajo como nunca antes tanta lluvia, el frente ártico frío por el norte y el frente antártico frío por el sur, y el choque llenó de agua las nubes, y el embalse de Urrá, que no habían desocupado por codicia, terminó volviéndose en un complique más de la situación de catástrofe que sufrió la región y la población de Córdoba. Hoy sabemos que esa catástrofe fue más grave de lo que debía ser, no solo por la crisis climática, sino por la injusticia social en Colombia, la injusticia social en Córdoba. Claro es que se apropiaron de las ciénagas, las desecaron con diques mal hechos, dejó de fluir el agua por las quebradas, los caños, los ríos, y las mismas ciénagas se volvieron haciendas para vacas y a veces haciendas para búfalos. Pues el agua no llegó a la ciénaga, llegó a los barrios de Montería, anegó la tierra campesina, se desbordó en donde se cultivaban alimentos y empezamos a padecer hambre en medio de una tierra fértil. Lo que ha hecho la ANT, la UNGRE, el Ministerio de Agricultura, la SAE y muchas instituciones del Estado aquí, es devolver a su causa natural el agua y es devolver las tierras desecadas al campesinado que necesita la tierra. Por eso saldrá otra Córdoba de estos días, no solo por los votos. Allá los que vendieron ese voto para volvernos esclavos. La gran transformación va a surgir de solucionar la catástrofe climática, porque sabemos ya muy bien que la solución a ese agua elevada en el nivel, hundiendo pueblos y gentes y animales y cultivos, implica volver a abrir los diques, volver a abrir los caños, volver a abrir los ríos y volver a hacer que el agua vuelva a lo que eran las ciénagas, Corralito, Berlín, la Ciénaga Grande y otras. Hoy aparecen ante nuestros ojos. Las bandadas de patos regresarán, las bandadas de animales nómadas volverán, la inmensa biodiversidad natural del departamento se revitalizará y en medio de eso, de esa exuberancia natural, volverá la diversidad humana, las etnias diferentes, los tonos de piel cambiantes como el arco iris, las lenguas, la cultura, la música, muchísima educación, y el pueblo de Córdoba podrá ser el pueblo más feliz de Colombia y quizás el pueblo más feliz y libre de la humanidad. Aquí dejo firmada la ley de jurisdicción agraria. Faltarán más cosas. Hay que completar una legislación que surgió para hacer la paz y que está en favor del campesinado de Colombia, que cuando hayan conflictos entre el grande y el pequeño, no sea el machete sangriento, no sea la sierra eléctrica ensangrentada, el camino de la solución. Que sean los jueces, que sean los magistrados, que sea la justicia que rápidamente dirima el conflicto de cercas, el límite,
que sea una justicia al servicio del pueblo, no del poderoso. Y aquí firmamos esa ley, comienza a actuar, echa para adelante desde el día de hoy. Buen viento y buena mar le deseamos. Y aquí también entregamos 3.000 hectáreas de nuevos predios. Yo le pedí a Felipe que no nos fuéramos sin que llegáramos a la hectárea 100.000 efectivamente entregada al campesinado. Tienen razón en una crítica que nos hacen, que hemos logrado captar tierras, sea compradas, sea recuperadas porque eran de la nación, sean de los narcos que a través de la justicia terminaron en propiedad pública. Más de 700.000 hectáreas en todo el país. Es una cifra ya grande, importante desde el punto de vista de la paz. Hablar ya de más de 700.000 hectáreas es la cuota inicial fundamental de la justicia social en Colombia y de la superación de la pobreza. Pero tiene que ser entregada al campesinado. Y ahí tenemos problemas. El número queda de hectáreas en el gobierno, en el fondo de tierras, pero tiene que quedar en las manos callosas, sufridas de la campesina y del campesino cordobés. Y por tanto, no nos puede pasar una desgracia, que el pueblo, como me sucedió en Bogotá alguna vez, devuelva el poder a los que quitaron la tierra y entonces las 700.000 hectáreas van a desaparecer de nuevo en manos de los senadores políticos ligados a las mafias armadas y criminales. No trabajamos para ellos. Y la manera más eficaz es que esa tierra cuanto antes pase a manos campesinas, y es con la organización del mismo campesinado como podemos acelerar el tiempo, de tal manera que antes del 6 de agosto, ojalá siga otro gobierno progresista que pase de 700.000 a 3 millones de hectáreas. Pero sea lo que sea, la tierra tiene que quedar en manos campesinas antes que cualquier riesgo, porque es la obra de nuestro gobierno, el de Petro, el gobierno del cambio, el gobierno de la esperanza, y cada metro cuadrado que hoy tengamos ya adquirido debe pasar a una familia campesina para que pueda vivir cultivando bienes materiales, alimentos para la sociedad. Eso es una orden, Felipe. No importa la crítica de la prensa, si tiene que tener 12.000 personas para lograr que esas 700.000 hectáreas pasen a dueños del pueblo, a dueñas fundamentalmente del pueblo, hágalo. Que no nos quedemos sin una hectárea entregada. Le agradezco al pueblo de Cereté su presencia, su paciencia para recibirme. Ojalá un día de esto nos podamos comer por ahí un carnero asado bien chévere, sudado, me gusta más, en el jugo de coco y con más despacio, para poder hablar con calma de los problemas del pueblo. Gracias, muy amables, pueblo de Cereté. Este
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.